gramos, nuevamente, su masa molar. En un mol de propano tenemos 44 gramos, que es lo que pesa la molécula, ¿de acuerdo? 0,83 por 44 son 36,66 moles. Con moles se nos van. Gramos de propano. Colocamos aquí el dato. Y ya lo tenemos. Vamos ahora con el oxígeno. Tengo que borrar. Espero que lo hayáis copiado ya. Si no, le dais para atrás al vídeo y ya lo tenéis. Oxígeno, podemos establecer la relación con cualquiera de los dos, me da lo mismo, si queréis con este o si queréis con este. Yo más sencillo, partir del propano, porque tenemos una relación directa de 1,5, ¿de acuerdo? Pero vamos, da igual, con los dos serviría. Nuevamente, buscamos la relación entre moles. Tenemos 0,83 moles de propano, pues 0,83 moles de propano. Queremos saber cuántos moles de oxígeno son. ¿Qué se nos tiene que ir? Los moles de propano. ¿Qué relación tenemos entre moles de oxígeno y moles de propano? Un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno, ¿de acuerdo? Nos queda entonces 0,83 por 5, que son 4,15 moles de oxígeno. Nuevamente, esto con esto se nos va. Vamos colocando los datos para que no se nos pierdan. Vale, ya tenemos los moles, nos queda únicamente los gramos de oxígeno de la reacción. Volvemos a hacer lo mismo, factores de conversión. Esto, como veis, siempre es lo mismo y no tiene ninguna dificultad. Así que vamos a ver si vamos quitando un poquito el coco que tenemos todos con los factores de conversión. 4,15 moles de oxígeno, siempre colocamos la sustancia, por, ¿qué queremos obtener? Gramos de oxígeno. ¿Qué queremos suprimir? Los moles de oxígeno. ¿Qué relación tenemos entre moles y gramos? Nuevamente, su masa molar. En un mol de O2, os lo he apuntado aquí, tenemos 32 gramos de oxígeno, que es lo que pesa. Nos queda entonces 4,15 por 32, que son 4,15. Lo apuntamos aquí al lado. Y con esto estaría completado el ejercicio.